Presentar CMTV Noticias. Bien, buenos días a los televidentes de CMTV Noticias. Queremos saludar a Jenny Ramírez, nuestra compañera de labores. Saludar a Gabriela, también nuestra directora de imagen y sonido. Saludar también a don Carlos Jiménez, que hoy, pues, como un invitado especial lo hemos traído. Gracias a la invitación que le hemos hecho, pues aquí lo tenemos presente. También saludar a todos nuestros amables oyentes, pues, que comienzan a enlazarse a nuestro informativo comunitario de CMTV Noticias. Agradecer a Dios por permitirnos dar un día más de vida y continuar e informar a nuestros amables televidentes. Queremos saludar a nuestro amable amigo Galito Jiménez, quien está aquí con nosotros. Adelante, Galito, muy buenos días. Muchísimas gracias, mi saludo fraterno a todos los oyentes de CMTV y de manera muy particular a usted, Carlitos, por esta gran invitación. Agradecerle a nombre del Movimiento Unidad Popular y a nombre también del Comité por la Vida de Huaquillas. Muchísimas gracias por esta invitación. Y también queremos darle muy buenos días a Jenny Ramírez. Adelante, Jenny. ¿Qué tal, don Carlos? Así estamos iniciando ya esta primera información y entrevista, por supuesto, aquí en esta mañana. Así saludando a cada quien ya se vienen uniendo a través de la transmisión oficial de CMTV Noticias. Bien, gracias, Jenny, gracias, Gabriela, gracias, don Carlos, por estar hoy nuevamente acá con nosotros. Vamos a entrar a un plano lleno ya en un análisis político. Don Carlos, un conocedor en esto, lo que concierne a la política, un analista. Nosotros siempre lo manifestamos, conocedor bastante en el concierne. Y vamos a topar un tema importante, don Carlos, sobre el asunto del nuevo gobierno que tiene Ecuador con Guillermo Lasso. Bueno, muchísimas gracias, Carlos, por nuevamente esta invitación. Efectivamente, el 24 de mayo, el Ecuador vive un nuevo gobierno que casi poco se diferencia de los demás, porque hemos dicho, en el Ecuador, hasta el día de hoy, a excepción del gobierno liberal de Eloy Alfaro, ¿ya? A excepción de ese gobierno, pero en el resto de la historia del Ecuador siempre han gobernado la derecha ecuatoriana, siempre han gobernado los grupos de empresarios, de banqueros, de comerciantes, exportadores e importadores. Por lo tanto, pues esperamos y aspiramos de que este nuevo gobierno, que ha prometido muchas cosas, ojalá se cumplan. Bueno, de antemano les digo que todos estamos contentos porque se firmó el primer decreto en la cual se libera a 1.700.000 ecuatorianos de la famosa central de riesgos. Es una cosa importante que se ha dado y tenemos que saludarla. No es porque sea Guillermo Lasso, banquero, pues vamos a decir, no, eso no, más por lo contrario, 1.700.000 ecuatorianos pues van a tener ya la oportunidad de reactivarse económicamente, pero también hay que ver qué es lo que plantean, qué es lo que dicen el reglamento, porque para esto tiene que elaborarse un reglamento. Bueno, qué es lo que plantea la superintendencia de bancos, qué es lo que plantean otros sectores, ¿no? Eso también hay que ver. De todas maneras, si es que ya se firmó este decreto, yo creo que el 1.700.000 ecuatorianos estamos en la obligación de exigir que esto se cumpla, que esto se dé. Pero también nos preocupa, por otro lado, es el hecho de que a buenas y a primeras, tanto en el foro por un nuevo Ecuador como también en el discurso de posesión del señor Guillermo Lasso, nos habló de concesionar todo el sistema vial del Ecuador. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según concesionado, pues, la empresa que concesione el sistema vial se encargará de la mantención, del mantenimiento, bueno, de todo, de
tener en perfectas condiciones de mejorar el sistema vial. Pero si es que el sistema vial, de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros hemos experimentado durante todos estos años, es que el sistema vial se lo ha entregado siempre a manos privadas y sigue siendo de pésimas condiciones, de pésimas condiciones. Ahora dice el señor Guillermo Lasso que lo va a concesionar el 100%. Realmente que eso nos preocupa. ¿Por qué? Porque en lugar de entregárselo a una empresa privada, ¿por qué no lo puede administrar el propio Estado ecuatoriano? Por ejemplo, ¿ya? Porque concesionar, eso significa, por un lado, dar mano abierta a los empresarios para que ellos hagan y deshagan de esta situación. Entonces esta cuestión de privatizaciones también se manifiesta de que se va a privatizar CNT. ¿Por qué si CNT es una gran empresa del Estado ecuatoriano que le genera buenos ingresos, por qué se le va a privatizar? Se dice que para mejorar la atención al público. No, señores, no es así. No tiene por qué privatizarse, más por lo contrario, el Estado ecuatoriano debe de procurar, el gobierno nacional, pues mejorar sus condiciones, porque en verdad el servicio que dan es pésimo. El servicio que dan es pésimo. Yo mismo tengo problemas en este momento con CNT, que no me da una cobertura real para yo poder manejar mi móvil. ¿Ya? Entonces, estas cuestiones de privatizaciones con las que no estamos de acuerdo. Sin embargo, a mí me parece que hay cosas muy importantes que bien se las puede manejar. Por ejemplo, tanto la mayoría de la Asamblea Nacional como el Gobierno Nacional plantearon reducir los impuestos o los intereses a los créditos bancarios. Guillermo Lasso dijo el 2%, que no le creo, porque es imposible. Hay bancos, por ejemplo, en Europa, hay bancos en Estados Unidos, que efectivamente te dan al 2 y al 3%. Y hay bancos, por ejemplo, en Italia, en Londres, que se está analizando la posibilidad de bajar hasta el 1%, pero eso todavía no se da. Están en un análisis, ¿ya? Pero aquí en el Ecuador, con tremenda crisis, decir que se lo va a bajar al 1%, no. Pero yo sí pienso que, por ejemplo, si el gobierno nacional lo baja a un 5 o un 10%, sería realmente un éxito. ¿Por qué? Porque en los actuales momentos la banca privada nos está dando un crédito del 18, del 20% y terminamos pagando hasta el 27%. Realmente que no hay un control en eso. Entonces, si se bajara eso, otra de las cuestiones también importantes que tanto la mayoría de la Asamblea Nacional como el Gobierno Nacional plantearon, rebajar el impuesto al valor agregado. Realmente que sería un aliciento. ¿Por qué? Porque permitiría mayores contribuyentes al Estado ecuatoriano por un lado, y por otro lado eliminar en un gran porcentaje, si no es un 50, por lo menos un 40%, eliminar el contrabando, porque el problema del contrabando que se da por los altos aranceles que tenemos aquí en el Ecuador. Y si se baja, por ejemplo, el impuesto al valor agregado, realmente que estaríamos trabajando en una situación muy importante. ¿Por qué? Porque eso nos permitiría ir reactivando el aparato productivo. Y en eso también las autoridades locales, una cosa importante que a mí me parece, que las autoridades aquí de Guaquilla, el señor alcalde, los señores concejales, jefatura política, comisaría, todo eso, y las organizaciones populares, las instituciones, de ya la Cámara de Comercio, las cooperativas de transporte, las asociaciones de comerciantes, los comités barriales, deberíamos de estar pensando en una cuestión muy importante, una cobertura que nos dio el señor Guillermo Lasso cuando se posesionó, habló del problema de Guaquillas y nombró, por ejemplo, a un sector muy importante como el pescador, donde dijo que él había estado. ¿Y qué tal entonces, economista Alberto Astudillo, usted como alcalde, qué tal entonces si usted inmediatamente invita a las autoridades locales, invita a las instituciones cantonales, repito, a todas las organizaciones, no lo haga usted solo, a todos los concejales, para hacer una agenda de trabajo y hacer una propuesta concreta al gobierno nacional? ¿Para qué? Para que el gobierno nacional nos dé las facilidades, el apoyo necesario para reactivar el aparato productivo aquí en Guaquillas, reactivar el sector turístico, reactivar el problema empresarial aquí en Guaquillas, que sí hay posibilidades, lo cual nos traería una situación muy importante para crear fuentes de trabajo. Entonces a mí me parece que por ese lado nosotros tenemos que caminar. Carlitos, si me permites también, pues queremos también darle el buenos días a Jenny Ramírez,
y si tiene una pregunta para nuestro invitado. Así es, estamos en una polémica hoy en día por tipo de la pandemia en la que nos encontramos y según el presidente ya electo, dijo que en sus primeros 100 días va a vacunar a 9 millones de ecuatorianos. Pero si conocemos, el anterior gobierno mencionó que 2 millones iban a vacunar y no se lo cumplió. ¿Se cumpliría ahora con este presidente los 9 millones en 100 días la vacunación? Yo pienso, primeramente mi saludo a usted, mi querida Jenny Ramírez, un gusto saludarla. Bueno, yo pienso que si el gobierno nacional se propone, sí lo hace. ¿Por qué razón? Porque hay las condiciones, hay las posibilidades de hacerlo. Pero el problema no está solamente en vacunar. El problema es también en atender todo el sistema de salud en el Ecuador. Porque solo con la vacuna nomás no vamos a resolver el problema de la pandemia. Por ejemplo, aquí en Guaquillas, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que el COE cantonal, conjuntamente con la administración de salud de aquí, de este sector, se propongan crear una comisión de médicos para que vayan de casa en casa, dando prevención de salud, previniendo las enfermedades, dando asistencia, por una parte. Por otra parte, se necesita una campaña de fumigación de casa en casa. Por otra parte, se necesita que el municipio de Guaquillas pida de manera urgente a todos los organismos. ¿Para qué? Para entrar en una campaña de recolección de basura, señores. ¿Por qué? Porque Guaquillas está inundada de basura. Nos dicen que no hay el equipo, los recolectores de basura. Y vea, Santa Rosa, con un alcalde joven, un alcalde que se decía que no tenía experiencia, pero ya tiene un recolector de basura, ¿verdad? Y Guaquillas, y no es que Guaquillas no tiene plata, no, discúlpenme, señores, aquí hay buenos ingresos, ingresa plata por todos lados. ¿Y qué se hace con ese dinero? ¿Dónde va a parar ese dinero? ¿Que no alcanza? Señores, si nosotros lo malgastamos, si nosotros malversamos el dinero que ingresa al municipio, entonces, claro que no va a alcanzar nunca, ni ahora ni nunca. Entonces el problema no es solamente el de la vacuna, el problema también es de adoptar las medidas necesarias por este problema de salubridad que vive Guaquillas. Mientras no se resuelve ese problema de salubridad, los dispensarios médicos de los barrios, ¿en qué condiciones están? En condiciones obsoletas. Necesitamos que se eleve de categoría al Hospital Básico de Guaquillas, porque mientras no se le eleve de categoría, el Hospital Básico seguirá siendo casi inútil, solamente para medio nomás ahí. Si se trata de una operación, váyase a Machala. Si se trata de un problema de cardíaco, váyase a Machala. Si se trata de un problema de traumatología, váyase a Machala. No tenemos especialidades. Y el Hospital Básico de Guaquillas es un hospital regional, porque no solamente para Guaquillas, también atiende problemas de las lajas, todo este cordón fronterizo. Arenillas, y lo que es más, Arenillas. Lo que es más, a los vecinos del sur, también de allá vienen, de Zarumilla, vienen de Puyango, vienen de Tumbes, vienen acá, señores. Entonces necesitamos que al Hospital Básico de Guaquillas se le dé una nueva categoría para que pueda atender toda esta situación. Mientras tanto, señores, podrán venir las vacunas que sean, pero si no es la pandemia, nos moriremos con la basura, nos moriremos a lo mejor de la bubónica, a lo mejor del sarampión, de cualquier otra cosa, ya, mientras no se termine con este problema de la salubridad. Galo, si me permite, yo recuerdo, no sé si tú también recuerdas, Galo, que cuando el hospital pues se lo inauguró aquí en el cantón Guaquillas, porque bueno, Guaquillas es un distrito que representa dos cantones, Arenillas y Las Lajas, y Guaquillas nosotros. 3 cantones. Fue un hospital que inclusivamente yo recuerdo
porque fui testigo cuando nos invitaron a nosotros a hacer un recorrido hacia ese hospital. Ese hospital era una clínica, era completo, pero lamentablemente como ha ido yendo con una cosa, ya no hay lo que se había. Antes habían para operar, había, inclusivamente decía que tenía una pista de aterrizaje para que la ambulancia llegue ahí aérea, lleve a los pasajeros. Pero ese hospital, en lo que concierne, ya no da todo ese servicio como lo inauguraron. Claro, el problema es sencillo. Si tú, por ejemplo, inauguras tu casa bien bonita, con todas las comodidades del caso, pero si nunca le da mantenimiento, entonces esa casa se deteriora. Y eso es lo que pasa con el Hospital Básico de Huaquillas, que en lugar de mejorarlo, más por lo contrario, poco a poco se va deteriorando, poco a poco va dejando de ser, de dar el servicio básico para el que fue creado. Ya, entonces es lógico, pues no, han transcurrido cuántos años desde que se construyó ese carapacho bien bonito, que había muchas cosas bonitas, pero como no se le ha dado el mantenimiento necesario, ¿por qué? Porque hay una actitud politiquera, politiquera, no política, sino politiquera, de coger solamente los directores para hacerse tomar la foto, para salir en los periódicos y nada más, pero no se le da el mantenimiento necesario al hospital básico y no se le da la atención necesaria. ¿Por qué? Porque como se dice que es el hospital básico, entonces ahí muere. Pero no, nosotros ahora, por eso digo, ahora con el nuevo gobierno, con esta nueva asamblea, tenemos 2 representantes de la provincia del Oro en la Asamblea Nacional. 2 representantes. ¿Por qué no invitar a esos 2 representantes acá, que vengan a Huaquillas? ¿Por qué no invitar a un representante del gobierno nacional, al nuevo gobernador, que no sabemos quién será, ya, el nuevo gobernador o gobernadora, quien sea, pero invitarlo a ver, señores, vengan acá, reunámonos, estas son nuestras propuestas, pero ya dejarnos de estas cuestiones politiqueras, de que sí, que, no, que el señor va a ser el candidato, que el de acá va, no, dejemos eso a un lado, interesémonos por los problemas de Huaquillas, de nuestro pueblo, de nuestro cantón, y hagamos una verdadera plataforma que nos permita resolver los problemas de nuestra ciudad. Galito, yo te hago una consulta y te pregunto. Como dices tú, es verdad, ya es hora de reunirnos, pero lamentablemente yo estoy viendo que ya hay concejales, que ya hay políticos que ya están pensando en las próximas elecciones, cuando la idea que usted da es reunirse. ¿Por qué? Aprovechar que Guillermo Lazo ya lo tomó en cuenta Huaquillas. Claro, claro. ¿Sí o no? Como tú dices, ya hay quienes están pensando, pero lo que es más, hay quienes ya están pensando en posesionarse. Mire, todavía no es. Todavía ni siquiera compran la vaca, ya la están ordeñando. Ese es otro problema, ¿ya? Y la cosa no va por ahí, mis amigos. Es decir, nosotros tenemos que ser personas realmente patriotas, personas que pensemos en el bien común, no en el bien personal. No, a mí me parece que es necesario pensar en el bien común, dejar a un lado estas cuestiones mezquinas, dañinas, de politiquerías y pensar en el futuro de nuestro pueblo. Entonces es necesario, por eso yo dije en un comienzo, y aprovecho la ocasión para decirlo públicamente, le he pedido al señor alcalde, al economista Alberto Astudillo, que me permita una audiencia en los próximos días. Se la pedí para el día de hoy, pero me dijo que iba a estar fuera de la ciudad. Ojalá mañana. En todo caso, yo le he pedido al señor alcalde que me dé una audiencia para plantearle estas cosas, para plantearle y decirle, bueno, ¿sabe qué, señor alcalde? Reúnanos. Usted como primera autoridad, llámenos. ¿Para qué? Para elaborar, como digo, esta agenda. ¿Por qué? Porque Huaquilla necesita reactivarse. Lógico. Huaquilla necesita ir para adelante, no para atrás. Ya, si me permite, Jenny, tal vez una pregunta para nuestro invitado. Así es, como estaba mencionando acerca de lo que se espera de que el gobierno lo mencionó a nuestro cantón Huaquillas, ya que otros gobiernos no lo han tomado en cuenta. ¿Cuál sería lo más eficiente de la petición para que nuestro cantón Huaquillas como frontera
acerca de la educación se brinde la universidad tan anhelada que se desea, porque hay, como usted conoce, estudiantes que tienen que emigrar a otras provincias para estudiar teniendo una frontera en la que puede brindar incluso a los vecinos del Perú a una educación eficiente en nuestro cantón Huaquillas. Inclusive así reforzaría un poco más la economía de nuestra frontera, ya que no tiene esos ingresos que son necesarios para la ciudad. Nosotros tuvimos aquí una extensión universitaria y estaba caminando muy bien, muy bien. Lamentablemente el gobierno del economista Correa suspendió las extensiones universitarias y ahí se suspendió la nuestra. Pero dentro de los acuerdos de paz, y eso está establecido y está presupuestado también, la creación de la universidad binacional, eso todos la conocemos. ¿Cuál es el problema? El problema está en nuestras autoridades y en nuestras organizaciones, en sus dirigentes. Por eso digo, es necesario dejar a un lado la politiquería y dedicarnos a hacer algo. Entonces, dentro de las propuestas que nosotros debemos de hacer está problema de la salud, elevar de categoría al Hospital Básico de Huaquillas. Problema de la educación, la creación de la Universidad Binacional, tal como lo establecen los acuerdos de paz. Que a lo mejor de buenas a primeras no se dé, pero por ejemplo se podría iniciar con una extensión universitaria, ¿ya? Porque no solamente se resolvería el problema educativo, eso se resolvería por una parte, pero por otra parte también estaríamos dando fuentes de trabajo. ¿Por qué? Porque vendrán estudiantes a estudiar aquí, vendrán de otras partes. Trae el turismo. Entonces estamos haciendo, ¿qué es lo que dice Cheme? Creando turismo. Porque esa gente que viene acá vendrán a arrendar un departamento, ¿ya? Vendrán a contratar pues un restaurante para su alimentación, o si no lo hacen, bueno, vendrán a comprar en la tienda del barrio, vendrán a comprar en nuestros almacenes, ya en nuestras librerías. Es decir, se va a dar un incentivo económico entonces a la población. Imagínense lo que significa, ¿ya? Mire, por ejemplo, en Machala, en la Universidad Técnica de Machala, ahí no solamente que los estudiantes van, la gente nomás que va a estudiar va ahí, no. Vea cuánta gente que vende comida va. Yo conozco un señor que vende ese famoso ceviche de balde, ¿ya? Oiga, el hombre se vende 2 baldes diarios de ceviche hasta las 11 de la mañana, ¿ya? Y vive tranquilamente, por decirle un caso, ¿ya? Pero hay cientos, sí, como unos 100, 200 trabajadores del comercio en la Universidad Técnica de Machala. Y así, por ejemplo, se puede crear. Pero otra de las cosas importantes sería también el problema del turismo. Como yo digo, el problema del turismo es una cosa muy importante. ¿Por qué? Ahí tenemos, por ejemplo, el Conchal. ¿Qué se está haciendo por el Conchal? Ahí tenemos, por ejemplo, el Robalo, el estero del Robalo. ¿Cómo se le está utilizando ese estero del Robalo? No, nada. Hualtaco, Puerto Hualtaco, que debería de ser un puerto de primera, pero no se le da la atención necesaria. Entonces seguimos siendo rezagados, ¿ya? Por otra parte, el problema del desarrollo de fuentes de trabajo a través de la empresa. Por ejemplo, la empresa textil, la fabricación de calzado. Ahí tenemos, por ejemplo, un terreno que ahora es parte del municipio, el parador turístico. ¿Cuál es la utilización que se le está dando a ese parador turístico? ¿Qué tal, por ejemplo, si ahí se construye un gran centro comercial en ese parador turístico y se lo llama a los fabricantes de calzado, a los fabricantes de textiles? A ver, señores, vengan a este centro comercial. Se construye ahí un gran patio de comidas. A ver, señores, ustedes que venden comida ambulante, vengan acá, aquí hay este patio de comidas. ¿Qué estamos haciendo? Resolviendo el problema de la falta de empleo, resolviendo el problema turístico, resolviendo el problema de las calles de nuestra ciudad, porque no pueden seguir así.
resolviendo el problema de los comerciantes. Yo le hice una propuesta una vez a una candidata por la Izquierda Democrática que se lanzó de candidata a alcaldesa de aquí de Huaquillas y luego se retiró. Entonces me visitó en mi puestito que tengo en la calle Pasaje y Vía La Guada. Y le pregunté, le digo, ¿qué va a hacer por esta vía La Guada usted cuando sea alcalde? Dice, vamos a construir un gran carretero para que por aquí pasen los trailers y todo. Me quedé pensando, digo, pero si los trailers ya tienen por dónde irse. No, la otra vía. Por la otra vía, pues. Pero es diferente, por ejemplo, si en la vía La Guada construimos una gran avenida, 4 carriles, 2 de ida, 2 de venida, la conectamos con el Pescador, la conectamos con todos esos barrios que tendrían conexión directa con el centro de la ciudad, y construimos una gran avenida con parqueaderos, con canchas deportivas, es decir, una cuestión turística diferente, pues diferente. Metámonos al internet, revisemos lo que hay en otras ciudades. Para eso se creó el internet, pues. Para revisar las cosas lindas que hay en otras ciudades. Y también apliquémosla aquí en Huaquillas, pues. Hagamos eso. Pero no se hace nada de eso. El problema del alcantarillado, ¿en qué condiciones está el alcantarillado? Obsoleto, obsoleto. Vea, por ejemplo, en mi ciudadela, Las Amazonas. Pasaron 4 años de la administración del señor Farfán. Estamos ya 2 años de la administración del economista Alberto Astudillo. Hasta ahora han puesto una piedra. En el mes de enero, el economista Alberto Astudillo y el ingeniero Pedro Reyes me indicaron que había presupuestado para arreglar la calle Sucre y la calle Pedro Carbo. Hasta el día de hoy, el presidente de mi ciudadela, el compañero Franco López, lo llevó casualmente al señor alcalde, estuvo visitando la casa comunal, todo eso, pero de ahí no pasó más. Hasta el día de hoy, un grano de arena, ahí están las calles destruidas, la casa comunal destruida, todas esas cosas, y las autoridades, bien, gracias, van a recoger la basura el día que les da la gana, cuando no, pues ahí queda. A veces estamos sin agua, 2, 3 días sin agua. Entonces no puede ser así, señores. Por favor, ya despertemos, mis queridas autoridades. Señor alcalde, a usted con mucho respeto, usted sabe el aprecio que le tenemos, pero sí, una cosa es el aprecio, otra cosa también es el coraje que nos da. ¿Por qué? Porque ni usted ni los concejales se preocupan a lo mejor por estos problemas que tiene Huaquillas, por esta ciudad que tenemos aquí los huaquillenses. Yo pienso, un puntito también, Galo. Ya nosotros también tenemos que ya seguir pensando también en esta reactivación económica de nuestro grupo. No sé, ahora con este nuevo mandatario que tenemos, ¿no? ¿Qué te parece? Claro, el asunto es que nosotros necesitamos de manera urgente, por eso yo digo, es urgente la reunión que debe de hacer Claro, el alcalde, es urgente. Por eso es que yo le he pedido y ojalá mañana me dé esta audiencia porque les voy a ir a plantear esto, ¿ya? Es urgente, ¿por qué? Porque no puede estar la frontera cerrada ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, señores? No, ya tenemos que ir pensando en reabrir. Ahora la gente dice, chica, pero si se abre el puente, viene una contaminación que nadie le va a parar. Señores, más de lo que estamos ya no va a ser. Ahora, ya los ecuatorianos aprendimos a convivir con esta pandemia, por un lado. Por otro lado, nosotros ya sabemos también cómo controlarnos, cómo evitar, cómo cuidarnos. Sí, ya hemos aprendido eso, ¿ya? Entonces, es necesario que se reabran las fronteras para poder dar un respiro a la economía de Huaquilla. Huaquilla es un pueblo que vivimos netamente del comercio. Y si es que no se reabre esta situación, si es que no se reactiva la situación económica, estamos fregados, Por eso es necesario la reunión con el señor alcalde, que el señor alcalde nos llame inmediatamente para reunirnos y formar un comité, si es posible, para ir a Quito y decirle, señor presidente, somos de Huaquilla y queremos esto. Y efectivamente eso se necesita de manera urgente, mi querido Chema. Porque pienso, Carlos, que es
de mucha importancia, como el tema que lo estamos topando, y es la reunión ampliada con todas las organizaciones, con todos. Viene tal vez otra preguntita para nuestro... Así es, el punto más importante de nuestra ciudad es la inseguridad. Por esa inseguridad hay turistas que se han evitado de venir a visitar nuestro cantón Huaquillas. ¿Qué se podría hacer para frenar un poco lo que está sucediendo en nuestro cantón? Eso yo digo, aquí se necesita que vengan las autoridades nacionales. Necesitamos la presencia del nuevo ministro de gobierno para plantear directamente esta situación. ¿Por qué? Porque nosotros hemos visto de que este problema de la inseguridad, si bien es cierto un problema a nivel nacional, pero con mayor agudeza aquí en el cantón Huaquillas. Y este no es un problema sencillo, definitivamente no. Desgraciadamente aquí están involucrados diferentes instituciones del Estado, como el ejército, como la policía, las propias aduanas. ¿Por qué razones? Porque se sobreentiende que la policía, el ejército, están para proteger a la ciudadanía. Pero ¿qué sucede? Las autoridades poco o nada han hecho hasta ahora. Vean lo que acaba de ocurrir con este problema que fue atropellado este joven Carlos Maldonado. ¿En qué condiciones está este pobre hombre? Y el que ocasionó el accidente fue inmediatamente puesto en libertad. ¿Cómo es posible, señores? ¿Cómo es posible entonces que mientras se asalta, se roba en diferentes lugares, la policía la tenemos controlando las motos? Y punto. Controlando las motos. Que está bien que se las controle, pero eso no es lo prioritario. Lo prioritario es controlar el auge delincuencial. Lo prioritario es controlar la situación en la que estamos viviendo Huaquilla, la inseguridad. Aquí en cualquier momento uno sale de su casa y nos falta alguien que viene y le pega un par de tiros y uno se queda bien muerto y punto. Y la policía, bien, gracias, que estamos investigando a ver quién fue que lo mató, y con eso se la pasan todo el tiempo ya y no se resuelve nada. El problema de últimamente de la proliferación de sectores prostíbulos clandestinos, señores. Esta pandemia ha traído demasiado. ¡Qué barbaridad! Su pretexto de la pandemia, su pretexto de que no hay fuentes de trabajo, pero en cambio hay la creación de estos prostíbulos por todas partes, señores. Y va la policía y no ha pasado nada. Simplemente ya regresamos y no pasa nada. Entonces todas estas cosas tienen que controlarse, pero ¿cómo? Poniendo desde arriba, desde la cabeza, porque desde acá abajo es imposible. Primeramente, un buen jefe distrital de la policía, un buen jefe político, un buen comisario que hagan respetar nuestras leyes, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, incrementando las fuentes de trabajo, porque ese es otro problema también. La falta de fuentes de trabajo te lleva a esto, a la desocupación. Y el que está desocupado, el que no tiene cómo ganarse un centavo, es capaz de muchas cosas. No solamente de robar, sino es capaz de muchas cosas. Entonces, todo esto va concatenado. ¿Ya? El problema de cómo terminar con la delincuencia, el problema de la creación de fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Hay una cosa, Galito, te interrumpo en estos casos, que esto no quiere, y yo estoy defendiendo al jefe de la policía. No tengo mucha amistad con él. Pero nosotros vemos también que aquí la policía sí actúa, un ejemplo. Pero a veces, como tú dijiste delante, los malos jueces, los malos fiscales cometen estos errores. Porque la policía, ¿qué hace? Entregar al reo. Pero ¿qué es lo que pasa? El fiscal, el juez, le da la libertad. Claro,
Eso vamos, ¿cierto? No sé, y eso fue lo que pasó en el accidente de Carlos Maldonado. Claro, la policía actuó, entregó, dijo que el señor estaba alcoholizado, que estaba esto, pero los jueces, una fiscal por ahí, le dio la libertad. Ahí ya no tiene culpa también. No, correcto. Estamos plenamente de acuerdo. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita una reforma al código, al COI. ¿Para qué? Para que se proceda también a sancionar a las malas autoridades. Exactamente, porque eso va a la... Se necesita una reforma al código se me escapó el nombre. Bueno, código de procedimiento penal, ¿ya? Se necesita eso, y por otra parte, se necesita también eliminar ciertas cosas, como cuáles, por ejemplo. Esta tabla de consumo de drogas, en esto la Asamblea Nacional debe de meterse a la cabeza. Eliminar esa tabla de consumo de drogas. ¿Por qué? Porque los niños, los jóvenes, llevan en su mochila la droga, y hasta en el colegio, hasta en la escuela, desde chiquitos, ya van con eso. Entonces, todas estas cosas tienen que... Esto es una cosa grande que hay que analizarla, y hay que tomar en cuenta todas estas situaciones para poder desarrollar una propuesta realmente que nos permita resolver estas cosas. Que no se van a resolver en un 100%, ya, de una, no, pero por lo menos empezar a resolverlas. Yo pienso igualmente que Galo, lamentablemente el tiempo nos está ganando la batalla, pero lamentablemente nosotros queremos invitarte, Galo, siempre cuando usted esté con tu tiempo, para hacer estos análisis. Nosotros siempre hemos compartido con amigos, conocedores también en este caso. Mi señor padre, te guardo un gran respeto, conoce también de esto. Él siempre me manifiesta, hijo, gente como Galo, gente como otros amigos, vale invitarlos allá, porque lamentablemente van a dar luces en este asunto. Por eso, si me permites, Galito, la próxima semana traerte acá, porque vamos a seguir hablando muchas cosas. Tenemos que ir desmenuzando cómo podemos nosotros qué pedirle a este gobierno, ¿no es cierto? Por eso sería importante que te comprometas la otra semana, si tú nos lo permites, estar acá también. Muchísimas gracias, agradecerte una vez más, y aprovecho este importante medio de comunicación para mandarle un abrazo, un fuerte abrazo a don Carlito Gavilanes, para quien pues le guardo un gran respeto, porque él es una persona muy importante en nuestra ciudad. Muchas gracias a ti, a nuestra querida Jenny Ramírez, también un abrazo a la distancia, y decirte pues que estamos a la orden precisamente para poder contribuir con nuestros modestísimos conocimientos en algo a resolver estos problemas. Muchas gracias, mi querido Chemi. Igual a ti, agradecerte siempre, Galito, agradecerle a Jenny, agradecerle a Gabrielita y a todos, mira cómo se mete. Sí. No podemos leer mucho por el tiempo que nosotros nos da el Zoom, pero vamos a tratar de continuar, y que nuestra ciudadanía también nos hagan preguntas para nosotros traer al analista y que nos conteste. Bueno, no nos queda más nuevamente agradecer a Dios, a Facebook, por permitirnos llegar a cada uno de los hogares de nuestros amigos. Gracias, muy buenas tardes, Jenny también. Saludos. Gracias, que tengan una excelente tarde, don Galo y don Carlos. Cheme TV Noticias, contamos con nuestra radio, periódico y canal virtual, ahora con enlace nacionales, binacional e internacional, en noticias, sucesos, crónica roja, farándula, deportes, sociales, entrevistas en vivo y todo lo que acontezca en el mundo entero. Cheme TV Noticias, estamos en Avenida La República y Arenillas, diagonal al Puente Internacional de Huaquillas, segundo piso, oficina de Diario Correo. Cheme TV Noticias.